Buenos días, hermanos. Para mí es un placer estar acá, acompañarlos esta mañana. Como podrán haber visto, el título de la palabra es un título que enmarca dos conceptos que están estrechamente relacionados, ¿no? El dominio propio y el obedecer a Dios, ¿no? Y hoy día vamos a desarrollar estos dos conceptos y vamos a ver qué tan relacionados están, ¿no? Entendiendo el dominio propio por poder controlar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y también nuestras acciones. Esos tres niveles, ¿no? Pensamientos, sentimientos y acciones. Y obedecer a Dios claramente está relacionado a que el Señor nos instruye, nos guía, nos aconseja, nos dice a través de su palabra lo que Él quiere para nosotros, y nosotros tenemos ese libre albedrío que podemos obedecerle o no obedecerle, ¿no? Y en el retiro de varones tocamos un ejemplo, que fue el ejemplo de José, el esposo de María, la madre de Jesús. Un ejemplo que no muchas veces se toca, o yo no lo he escuchado muchas veces tocarlo. Y José es conocido como un varón justo, y José tuvo dominio propio. Vamos a ver el dominio propio que tuvo José. Es una historia muy corta en la Biblia, con pocos detalles, pero sin embargo nos dejan grandes enseñanzas, ¿no? En Mateo 1:19 dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. En el versículo 1:25 dice: pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. A José el Espíritu Santo le habló y le dijo: este hijo que tiene tu esposa, María, es hijo del Espíritu Santo, no es hijo tuyo. Y este varón pudo entender y comprender esa situación, ¿no? Y realmente pudo cumplir el propósito que Dios tenía para él en ese momento, ¿no? Ser el esposo de María y acompañar en parte de la educación de Jesús, ¿no? Y la verdad que este es un ejemplo y un estándar bien alto de dominio propio, ¿no? José había tenido esta ilusión de casarse, ¿no? Y después el Espíritu Santo le dice: el hijo que está viniendo no es tuyo, es del Espíritu Santo. Y él decidió no estar con su esposa, no tener relaciones con su esposa durante todo este proceso de gestación de Jesús, ¿no? Del nacimiento de Jesús. Y ustedes se pueden imaginar un hombre o una mujer que pueda tener pues la ilusión de casarse, ¿no? Y que llegue el momento y se casa y tiene que abstenerse, ¿no? Y es un gran ejemplo de dominio propio. Un hombre de Dios no es movido por sus pasiones y sus necesidades naturales. No se deja gobernar por sus deseos como él, como José, no se dejó gobernar por sus deseos e incluso por sus derechos, ¿no? Y él sabía que la voluntad de Dios estaba por encima de sus deseos naturales. Y así es, la voluntad de Dios está muy por encima de tus deseos naturales, de lo que tú puedas querer, de lo que tú puedas anhelar. Los designios del Señor están muy por encima de tus deseos naturales, o de esas pasiones, o de esos deseos, o de esas necesidades. Acá vamos a ver el ejemplo de un deseo carnal, ¿no? En 1 Corintios 7:8 dice: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemado.
Y la verdad que muchas personas, hombres y mujeres, no han sabido dominar sus pasiones y, y llegas al punto que dices, es mejor casarme, ¿no? Pero si tú has tenido y has dado rienda a tus pasiones, el matrimonio no va a solucionar tus problemas. No va a cambiar tu situación, ¿no? Eh, el matrimonio no es la solución a la inmoralidad eh, que pueda haber en el corazón del hombre o de la mujer. Eh, y el Señor al final saca todo a la luz, ¿no? Saca todo a la luz. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nosotros vamos a ser responsables de nuestros actos, de lo que hacemos, de las consecuencias de nuestros actos. Nosotros tenemos un ejemplo en la palabra que es la vida del rey David. La vida del rey David era un hombre que amaba a Dios, pero cometió un pecado, el pecado de adulterio, ¿no? Y fue un pecado muy fuerte, donde él pecó con Betsabé. Él la vio cuando estaba en el terrado, la vio, la codició y pecó, ¿no? Y luego incluso se convirtió en un asesino para deshacerse del esposo de Betsabé. Pero él se arrepintió. Y eso es lo bueno, hermanos, que todos podemos arrepentirnos de lo que hemos hecho. Dios es un Dios que nos espera con sus brazos abiertos a que nosotros realmente nos pongamos delante de Él. En Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andaremos también por el Espíritu. Y ese es un ejemplo de José, donde él tuvo este dominio propio para abstenerse de estar con su esposa. Y tú me podrás decir, sí, Martín, yo no tengo ese problema. Yo no tengo esos deseos carnales ni pecados sexuales. Pero el dominio propio tiene un concepto mucho más amplio. Acuérdense que cuando nosotros venimos a los pies del Señor, nosotros venimos y decimos, oye, mira, yo no soy una mala persona, ¿no? Yo no le hago daño a nadie, soy una persona trabajadora, me cuido, entro derecho, pero cuando conoces a Cristo te vas dando cuenta de que hay muchas cosas que tienes que cambiar. ¿Y por qué te das cuenta que hay muchas cosas que tienes que cambiar? Porque cuando estabas en el mundo, tu estándar era el estándar del mundo. Era lo que todos consideraban en el mundo, oye, es una buena persona. Pero cuando vienes a Cristo, tienes otro estándar mucho más alto, que es el Señor Jesús, que tiene cosas formidables y que tú no tienes, que para el mundo no son importantes. Por ejemplo, ¿cuáles? Humildad, mansedumbre, preocupación por el prójimo, por tu hermano. Poner tus necesidades en un segundo plano y primero las de tu familia. Comienzas a ver y aprender de Jesús y dices, wow, hay todo esto que yo no conocía, que es buenísimo, pero yo no lo conocía. Y ahora ya lo conoces, ahora ya tienes ese estándar, ahora ya sabes que tú tienes que cambiar todo eso para parecernos a Él, para mejorar como hombres, como mujeres, como padres, como madres, como hijos, como hijas, como hermanos. Tenemos muchas cosas que mejorar. Y una de ellas es el dominio propio en sus distintos niveles. De repente ya no carnales. De repente en lo que piensas. De repente eres una persona que piensas cosas malas.
o eres una persona que guardas mucho rencor, o que tienes alguna fijación con una persona y eres crítica con esa persona, o con varias personas, ¿no? O criticas a los líderes, o criticas a la congregación, o a los eventos, o a las personas que organizan, o al hermano que te miró mal, o a esta persona que tiene esto que tú no tienes. Cada uno de ustedes sabe lo que tienen en su corazón. Cada uno de ustedes sabe realmente lo que está mal. Lo que pasa es que no pensamos mucho en eso. No nos preocupamos mucho en eso, tratamos de esconderlo, ¿no? Pero el dominio propio es eso, va desde cosas cotidianas como saber, por ejemplo, hasta dónde comer, que me pasa a mí mucho. ¿En qué momento tengo que parar de comer? O en qué momento gastar dinero, por ejemplo, o las chicas, ¿no? El otro día escuchaba que hay muy pocas chicas que no le gustan los zapatos. Yo no sabía eso. ¿Es cierto eso? ¿Que a la mayoría le gustan los zapatos? ¿Es verdad? No lo sabía. Bueno, ¿cuántos zapatos tener? ¿5, 10, 15, 50, 100? ¿Un cerro de zapatos? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el dominio que ustedes tienen que tener? De decir, oye, lo que tengo, me contento con lo que tengo. No quiero que eso me distraiga de lo más importante. Tengo que decir no a eso por mi sí, que es más importante, que es Cristo. Todas esas cosas que tú no dominas, todas esas cosas que tú dejas que tus deseos y tus necesidades y tus anhelos los dominen, son cosas que te están alejando de ese sí tan importante que es Cristo. Y no estás teniendo el dominio para decir no. Hay una cosita chiquita, muy chiquita, que dicen que prende fuegos y que muchas veces no dominamos. ¿Sabemos qué es? La lengua. No vamos a ir a la lengua. Santiago 3, versículo del 2 al 6, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrendar todo su cuerpo. ¡Ajá! O sea que si logramos tener dominio propio de lo que decimos, que además es producto de lo que pensamos, vamos a poder tener dominio en todos los aspectos. Entonces, esa es la primera tarea que tenemos que llevarnos esta mañana, ¿no? Nuestra boca, nuestra lengua, ¿no? Cómo refrendar. Y dice, he aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigirnos así todo su cuerpo. Este es el ejemplo de los caballos, que tienen un freno sobre su boca y con ese freno podemos dominar hacia dónde va el caballo, hacia derecha, hacia izquierda, si va más rápido, más lento. Así somos nosotros también. Si nosotros logramos tener freno a lo que decimos y por ende a lo que pensamos, seguramente vamos a tener dominio propio en los zapatos. ¿No? Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación.
y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces estamos hablando que el dominio propio ya no es solamente el ejemplo de José, es controlar primero lo que pensamos. Y no sé, yo creo que a mí solo me ha pasado, seguramente ustedes no, pero ¿nunca han tenido algún pensamiento un poco negativo respecto a un hermano en la congregación? ¿O solo yo? Creo que solo yo, ¿no? ¿No? No los veo muy convencidos. Ahí estamos demostrando que no tenemos dominio propio, que no somos quien para juzgar a tal o cual, no somos quien para opinar o para agarrarle ojeriza a alguien, ¿no? Y eso pasa por el primer paso del dominio público. Está acá, está en nuestras mentes. A veces ni lo decimos. Lo tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nuestras acciones van en esa línea. No, este hermano no me cae bien. Me voy a... Ustedes conocen esa de... ¿No? ¿Ah? Se van por otro lado. ¿No? Y eso es falta de dominio propio. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser, si no tenemos ese dominio propio, levantar manos santas en nuestra iglesia? ¿Cómo puede ser que seamos servidores o colaboradores o diáconos y no tengamos dominio propio? ¿Cómo podemos tocar el servicio y no poder tener dominio propio de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestras acciones? Pareciera que no hay temor de Dios. La palabra dice en Proverbios 25-28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Si nosotros no aprendemos a dominar nuestros impulsos, y ahora vamos a ver cuál es la forma de dominar nuestros impulsos, porque no es que, ay, qué lindo, yo deseo dominar mis impulsos y a partir de mañana los domino todos. No es así. Necesitamos que el Espíritu Santo viva en nuestras vidas. Esa es la única forma de que nosotros podamos dominar nuestros instintos y nuestros deseos y comenzar a decir no, comenzar a decir no. La palabra dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, decía Josué. Hay dos tipos de señores a los cuales podemos servir y no hay medias tintas. O sirves al mundo, a Faraón, a los deseos carnales, a tus deseos propios, o sirves a Dios, o sirves a Jesús. Y tienes que escoger. Y yo les pregunto, ¿es de cobardes escoger? ¿No? Los cobardes no escogen. Los cobardes siguen la ola, siguen el viento. Los valientes tienen que escoger. Son los que escogen. Y acá hay un grupo de valientes. Ya desde el hecho que hayas venido hoy en la mañana y te hayas levantado de tu cama y hayas dicho yo voy a ir a escuchar la palabra, ya te está convirtiendo en un hombre valiente y una mujer valiente. Porque escogiste el camino de vida. Pudiste hacer muchas cosas, pero escogiste el camino que Dios quiere para ti.
En Gálatas 5:22 nos pone el estándar que quiere Dios para ti. Te dice, oye, acá yo te voy a marcar tus objetivos, donde tú debes anhelar, donde tú tienes que comenzar a poner tus sís. Sí quiero eso. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué tal lista? Esa es tu lista. ¿Cómo estás respecto a esa lista? ¿Cómo están tus sí en esas listas? Te falta mucho, ¿no? Pero comienza diciendo, esta lista la vas a tener cuando tengas el fruto del Espíritu, cuando tengas el Espíritu Santo en tu vida. No hay otra receta y no hay otra forma que estar cerca de Dios, que tener una comunión con Él. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Los creyentes tenemos que asegurarnos de que estos sean nuestros sí, que estos sean nuestros objetivos. Y teniendo una comunión con Dios va a ser la única forma que tú puedas dejar de lado y controlar tus deseos naturales, carnales, mentales, lo que pasa por tu mente, lo que pasa por tu boca. Y la verdad, hermanos, que donde tenemos que pedirle al Señor que nos ayude realmente es en lo que pasa por nuestra mente y en nuestro corazón. Ahí se cocinan muchas cosas malas, que nadie tiene acceso a ellas más que tu mente y tu corazón. Pero ¿qué sabemos del Señor? Que para Él nada es oculto. Él lo sabe y Él lo va a sacar a la luz. Ese pensamiento negativo, ese pensamiento crítico, ese rencor, esa ojeriza que puedes tener contra alguien, el Señor la va a sacar a la luz. Y esa era la primera parte que quería compartir hoy día sobre el dominio propio. Pero después está otra de las cualidades de José. No solamente esa que fue el dominio propio, sino también José fue un hombre obediente. Él obedeció a Dios. De hecho, cuando en Mateo 1:21 le dicen, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En el versículo 13 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes busca al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamaré a mi hijo. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tú le has hecho caso a un sueño? ¿Cuántas veces tú le has hecho caso a una palabra que el Señor te dice? A un límite que Él te pone. En este caso, como pueden ver en la palabra, no dudó ni un instante. No dijo, oye Jesús, oye Dios, moverme ahorita en esta situación es lo más recomendable. ¿Tengo los recursos para hacerlo? José no era un tipo adinerado, pero él creyó y tuvo fe en lo que le dijeron
Esa es la verdadera obediencia. La verdadera obediencia es la obediencia sin dudas. Es con una confianza plena. A mí siempre, yo siempre lo comparto, hay un ejemplo que me habla mucho, que es el ejemplo de Abraham. Abraham, que estaba en toda su comodidad, un hombre grande ya, asentado, con recursos, y el Señor le dijo, y la palabra dice, por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Eso es loquísimo. Que el Señor te quiera llevar a algún lugar y que no te diga dónde te va a llevar. ¿Qué tal? Fácil, ¿no? ¿Qué vendría la pregunta, Señor? ¿Y a dónde voy? ¿Y es el lugar correcto? ¿Estaré bien? ¿Mi familia? Pero él también obedeció, él creyó. Él estuvo dispuesto a confiar, él no se apoyó en lo que él pensaba, en lo que él creía, porque seguramente lo que él pensaba y lo que él creía era, tengo toda esta comodidad, soy una persona mayor y voy a tener que ir acá y no sé dónde voy. ¿Es lo más lógico para mí? Seguro que no. Y esa es la madurez que Dios quiere para sus hijos. Esa es la madurez que Dios quiere para ti. Ya no quiere que seas como un niño, que los niños hacen lo que sienten en ese momento. La palabra dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es increíble realmente ver adultos todavía inmaduros, sin mayor responsabilidad con el Señor, sin mayor relación con Dios, gastando su tiempo en ver televisión, gastando su tiempo en videojuegos o el celular, y no saber realmente lo que es importante. Ahí le estamos diciendo sí a cosas sin importancia. Y ahí es justamente donde deberíamos decir no. La palabra nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y acá la palabra lo que nos dice, oye, los días que vienen son realmente malos. ¿Realmente tú crees que es lo mejor para ti que sigas perdiendo tu tiempo de esa forma? ¿Realmente crees que es lo mejor para ti en esta situación que estamos viviendo, en estas circunstancias en el mundo, donde todo se está viniendo cuesta abajo? ¿Está bien que tú pierdas tu tiempo? La palabra nos los está diciendo. Hombres y mujeres que no oran, que no leen la palabra, que no hacen tesoros en el cielo, que congregan cuando les parece, han elegido vivir en una comodidad, venir acá el domingo, de ahí agarras tu auto, tu movilidad, regresas a tu casa y no pasó nada. Sí, te pareció interesante la palabra, bonita, graciosa de repente, pero no hay nada en ti, en el fondo. Has elegido vivir de la apariencia. Deuteronomios 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tus manos. Y te bendeciré en la tierra de Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado,
cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieses en sus caminos. Y acá se invierte la lógica, porque nosotros nos pasamos tratando de construir cosas naturales y lo que te dice Dios es, oye, un ratito, primero busca de mí. Y todo lo que tú anhelas, si es agradable a mí, yo te lo voy a dar. Pero tienes que oírme a mí. Tienes que seguir mis pasos. Tienes que seguirme a mí. Para que finalmente te puedan dar las bendiciones que tú anhelas. Pero no. Queremos primero, como se dice, cobrar. Antes de pagar. Queremos cosechar antes de sembrar. Queremos gozar antes de comprometernos, antes de trabajar. Y lo que te está diciendo el Señor acá es, invierte tu lógica, búscame a mí primeramente, y todo lo demás será añadido. Eso es lo que te dice Dios. Tú puedes desear lo que quieras, y te puedes haber pasado la vida buscando lo que tú deseabas. ¿Qué tal te ha ido? Te pregunto yo. Sí, habrás podido tener éxito en algo, una vez, más casual. Pero ¿qué tal nos ha ido buscando lo que anhelamos, lo que fuese? Yo creo que no tan bien. Y lo que te está diciendo el Señor es, oye, yo quiero ser ese sí. Yo quiero ser ese sí importante en tu vida. Yo quiero que tú me sigas. Yo quiero que tú aprendas de mí. Yo quiero enseñarte. Yo quiero corregirte. Yo quiero guiarte. No te preocupes de las otras cosas. Preocúpate de lo que yo te quiero decir. El Salmo 128, del versículo 1 al 6 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Tu mujer será como vid, que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sobre Israel. Nuevamente te está diciendo, y habla de ese temor reverente, de ese respeto que tenemos que tener por Dios, por lo que Dios nos dice en su palabra. Y es lo que nos dice. Si tú te conduces de esta manera, ¿quién no querrá tener una mujer como la vid que lleva fruto? O hijos como plantas de olivo. No, pero deseamos tener una mujer, un esposo lindo, maravilloso, que nunca grite, que se porte bien, o unos hijos que nos obedezcan, ¿no? Que sean correctos, que sean creyentes. ¿Quién no quiere eso? Yo sí. Y te pasas la vida trabajando para que eso suceda, cuando Jehová dice, oye, témeme a mí, tenme a mí a tu lado, y yo te voy a ayudar en todo eso que tú quieres, que es bueno para ti. Hay gozo en la obediencia. José no fue, y este ejemplo, José obedeció, tuvo dominio propio, de ahí cuando le dijo, tienes que ir para allá, obedeció. José fue obediente, tuvo dominio propio. No fue un gran predicador, no fue un gran profeta, solo fue justo y trabajador.
Fue un carpintero humilde, sacrificado, compasivo, pero con una fe firme. Nunca dudó en nada de lo que Dios le dijo. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar. Eso es lo que el Señor te está diciendo esta mañana. Yo quiero hacer un pacto contigo. Yo quiero que tú finalmente te des cuenta cuál es el orden de las cosas. ¿A qué cosas tienes que decir no? Porque solo tienes un solo sí, que es el sí más importante en tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te dice el Señor esta mañana? Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y eso es lo que te dice el Señor esta mañana. Él tiene cosas maravillosas para ti, pero Él quiere que tú des un paso adelante. Él quiere que tú realmente tengas un compromiso con Él. Que tú puedas estar dispuesto a pasar de muchas cosas y ponerlo a Él en primer lugar. La pregunta que te hago yo esta mañana es, ¿estás dispuesto a comprometerte con Él? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Para que todo en tu casa se ordene, desde la cabeza hasta el menor. Tienes que comenzar por la cabeza, por Dios. Con Él es el que tienes que ajustar cuentas. Con Él es el que tienes que hablar y decirle, Señor, he estado cómodo, he hecho lo que más me plazca, he actuado muchas veces como un niño y realmente te he dado la espalda en lo que tú quieres pactar conmigo. Me he preocupado por cosas naturales, por placeres temporales, por la luz del mundo. Y no he sabido apreciar lo más importante que hay en mi vida como hijo tuyo, que eres tú. Esta mañana te animo, hermano, ahí donde estás, sobre tu sitio, que cierres tus ojos y le digas, Señor, ayúdame a ser constante, ayúdame a buscarte. Quiero dejar todas esas cosas malas que tengo en mi vida, todos esos pensamientos negativos, todo ese rencor, toda esa angustia, todos esos miedos, todos esos resentimientos, todas mis acciones pecaminosas. Pero no puedo solo. Lo he intentado una y otra vez y no puedo solo. Necesito de ti y necesito de tu ayuda. Por eso hoy quiero hacer ese pacto contigo, de buscarte a ti primero. Quiero dar ese primer paso.